Hey, it's Ryan Reynolds here from Mint Mobile. Now, I was looking for fun ways to tell you that Mint's offer of unlimited premium wireless for $15 a month is back. So I thought it would be fun if we made $15 bills. But it turns out that's very illegal. So there goes my big idea for the commercial. Give it a try at mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 for 3 months, $90 for 6 months, or $180 for 12-month plan required. $15 per month equivalent. Taxes and fees extra. Initial plan term only. Greater than 50 gigabytes may slow when network is busy. See terms. Érase una vez, en un antiguo rincón del mundo llamado Anshan, donde el sol parecía salir más dorado y el viento traía historias de tiempos olvidados. Fue allí, entre montañas áridas y valles silenciosos, donde nació un niño llamado Ciro. Era alrededor del año 600 a.C., y nadie imaginaba que aquel bebé de ojos atentos e inquietos cambiaría el destino de reyes, pueblos e incluso la fe de toda una nación. Decían que su nacimiento ya estaba envuelto en misterio. Una profecía circulaba entre los ancianos. El nieto del rey Astíages de Media sería el responsable de derrocar a su propio abuelo. Asustado por esta visión, el rey intentó cambiar el curso del destino. Ordenó que el niño fuera asesinado nada más nacer. Pero, y aquí entra ese giro que tanto le gusta dar al destino, el oficial encargado de la tarea, con el corazón encogido, no pudo hacerlo. En su lugar, entregó al niño a un pastor de las montañas. Suscríbete al canal para ver más historias bíblicas emocionantes y activa la campana de notificaciones para no perderte ningún video. Si este contenido te llega al corazón y quieres apoyarnos, no dudes en hacer clic en el botón Muchas gracias. Toda ayuda es bienvenida y marca una gran diferencia. Ciro creció lejos de los palacios, entre ovejas, piedras y cielos abiertos. Corría por los campos como si el mundo fuera solo suyo. Aprendió sobre la humildad, la fuerza y el silencio de la tierra. Pero, a pesar de vivir como un simple campesino, había algo en él que llamaba la atención. Tenía una mirada que parecía ver más allá de lo obvio, y cuando hablaba, incluso los más viejos se detenían a escuchar. Ese niño tenía algo diferente, como si supiera que era parte de algo más grande, algo que aún estaba por venir. Pasaron los años y la verdad salió a la luz. Ciro no era hijo de un pastor, era de sangre real, y cuando finalmente regresó al mundo de los reyes, no lo hizo con miedo ni vacilación. Era como si solo estuviera volviendo al lugar que siempre había sido suyo, y allí su destino comenzó a encajar como las piezas de un antiguo rompecabezas. Ciro ya no era el niño de las colinas. Ahora, con la verdad corriendo libremente como un río en época de crecida, era reconocido como nieto de Astíages, el poderoso rey de los medos. Pero en lugar de perderse en el brillo de los salones reales o inclinarse ante el abuelo que un día quiso borrarlo del mundo, Ciro se mantuvo firme, el mismo niño de ojos vivos que había aprendido a escuchar el silencio de la tierra, solo que ahora escuchaba otra cosa, el sonido del destino golpeando fuerte como un tambor antes de la guerra. ¿Quieres profundizar en tu vida espiritual? Haga clic en el primer comentario y obtenga ahora su guía de ayuno y oración y transforme su vida espiritual. Descubra el poder del ayuno y la oración para experimentar una verdadera transformación. Astíades, al darse cuenta de que su nieto estaba vivo y ganando apoyo, intentó detenerlo, pero era demasiado tarde. El pueblo, cansado del gobierno duro y egoísta del rey, comenzó a ver en Ciro una nueva esperanza. Uno a uno, los aliados fueron llegando, jurando lealtad no por miedo, sino por elección. Y fue entonces cuando la llama se convirtió en un incendio. En un giro que parecía sacado de un libro antiguo, Ciro reunió un ejército. No era el más grande, pero estaba impulsado por algo que no se ve con los ojos, un propósito. Y con ese ejército marchó contra su propio abuelo. La batalla fue dura, pero la victoria fue clara.
Astíades cayó, y Ciro unió dos mundos en uno solo, Persia y Media, hasta entonces separados por la tradición, se convirtieron en un imperio bajo su mando. Pero Ciro no se detuvo ahí. No quería ser solo otro rey en el trono. Había algo en él que no descansaba, una inquietud constante, como si aún le quedara mucho por hacer. Sus ojos se dirigían ahora hacia el oeste, donde otras naciones ricas... Hey, I like your new RAV4. Thanks, yours too. What does RAV stand for anyway? To me, it's the Remarkably Advanced Vehicle. Really? To me, it's the runway approved vehicle for its amazing style. What about Remarkably Adaptable Vehicle because of its versatile cargo space? Or really admired vehicle? Oh, or Really Awesome Vehicle. It really is the recreational activity vehicle. The stylish 2026 Toyota RAV4 Limited. What's your RAV4? Traditional home security only alerts you after a break-in, and that's too late. SimpliSafe is changing that. Stop. This is SimpliSafe. Police are on the way. We don't just alert, we stop crime before it starts. SimpliSafe, plan starting around $1 a day. Save 50% on your new system with professional monitoring at simplisafe.com/Spotify or with promo code Spotify. Outdoor deterrence requires a SimpliSafe Active Guard outdoor protection plan starting at $49.99 a month. Visit simplisafe.com/licenses for alarm license information. Tennessee 2012. y poderosas esperaban, confiadas en sus murallas y ejércitos. Pero Ciro llevaba consigo algo que ninguna muralla podía detener, y con ese espíritu dio el primer paso hacia Lidia, donde el destino le esperaba con una moneda de oro en una mano y un presagio divino en la otra. A esas alturas, Ciro ya no era solo un guerrero victorioso, era el centro de atención de todo Oriente. Pero detrás del brillo de la victoria había un hombre de carne, alma y olfato agudo. Era difícil no notar su presencia. Se movía entre soldados y sabios con la misma naturalidad. Y cuando hablaba, no gritaba, solo decía lo necesario, con firmeza y calma. Había algo en su mirada que hacía que los demás prestaran atención, como si cada palabra pudiera cambiar el curso de los acontecimientos. Ciro no estaba guiado por la sed de poder, sino por un sentido casi invisible de la misión. No se contentaba con reinar por reinar. Quería organizar, proteger, dar espacio para que cada pueblo viviera su fe, su cultura, sus raíces. Eso era nuevo, diferente. En aquella época los reyes mandaban y punto. Pero Ciro escuchaba. Se reunía con los líderes de las regiones conquistadas, preguntaba, observaba y hacía lo que ningún conquistador hacía. Respetaba. Esto desconcertaba a mucha gente. ¿Cómo un hombre que había vencido a reyes podía tratar a los vencidos con tanta dignidad? Ahí estaba el secreto. Él no veía enemigos, veía futuros aliados. Sabía que un imperio de hierro podía romperse, pero un imperio construido con respeto, eso nadie lo derribaba fácilmente. Y esa forma de liderar fue abriendo caminos donde antes había muros. Los pueblos comenzaron a rendirse sin luchar, solo por su nombre. Era como si la propia presencia de Ciro fuera una invitación al cambio. Pero no todos veían esto con buenos ojos. Al oeste, un rey rodeado de riquezas y oráculos observaba con desconfianza el acercamiento de ese gobernante que no parecía encajar en las reglas del juego. Al otro lado del mapa, donde el oro fluía como un río y los palacios brillaban bajo el sol de la mañana, vivía Creso, rey de Lidia. Decían que era el hombre más rico del mundo. Su nombre era sinónimo de fortuna, y su confianza, mayor que sus murallas. Cuando oyó hablar de Ciro, le hizo gracia. Un joven rey del desierto procedente de tierras áridas que creía que podía amenazar su gloria. Imposible. Pero Creso no se contentó con reír. Fue a buscar respuestas a los oráculos, y las palabras llegaron como un enigma. Si Creso cruza el río Halis, destruirá un gran imperio. Sonrió. Pensó que el imperio destruido sería el de Ciro. No se dio cuenta de que a veces la verdad viene disfrazada. Irónico, ¿no? Con los ejércitos preparados y la convicción en los ojos, Creso marchó hacia lo desconocido.
Pero Ciro ya lo esperaba. No con pompa, sino con estrategia. Estudiaba cada paso, cada debilidad, como quien lee el viento antes de la tormenta. El encuentro entre ambos fue un estruendo. Los tambores de guerra resonaron por los valles y las lanzas brillaron como relámpagos. Creso lo intentó todo, pero lo que él no tenía, Ciro lo tenía de sobra: visión. En la batalla final, el ejército lidio fue derrotado, Creso capturado, y en lo que parecía ser el fin del rey más rico del mundo, ocurrió algo sorprendente. Ciro ordenó levantar la pira para quebrarlo, como era costumbre, pero, en el último instante, ante las llamas y el cielo que parecía contener la respiración, Ciro escuchó las palabras de Creso sobre la advertencia del oráculo y el destino de los hombres. Y entonces, en un gesto que nadie esperaba, ordenó apagar el fuego. Salvó al enemigo, no por debilidad, sino porque algo dentro de él le decía que ese momento tenía más peso que una simple venganza. Tras la victoria sobre Creso, Ciro no se detuvo. El mundo parecía abrirse ante él como un mapa vivo, y sus pasos lo llevaban directamente al corazón de Babilonia. Hey, it's Ryan Reynolds here from Mint Mobile. Now, I was looking for fun ways to tell you that Mint's offer of unlimited premium wireless for $15 a month is back. So I thought it would be fun if we made $15 bills. But it turns out that's very illegal. So there goes my big idea for the commercial. Give it a try at mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 for 3 months, $90 for 6 months, or $180 for 12-month plan required. $15 per month equivalent. Taxes and fees extra. Initial plan term only. Greater than 50 gigabytes may slow when network is busy. See terms. La ciudad de los jardines colgantes, las puertas azules, las altas murallas y los dioses entronizados en templos dorados. Pero detrás de la belleza había algo podrido. Un rey que reinaba con tiranía y un pueblo que susurraba plegarias de liberación en las sombras. Entre esos susurros se oían voces diferentes, voces que no hablaban el idioma local, voces de un pueblo que había sido llevado a la fuerza, años atrás, de una tierra llamada Judá. Lloraban a orillas del río Éufrates, lejos de su hogar, lejos del templo, lejos de lo que llamaban la promesa. Eran los judíos, exiliados, oprimidos, olvidados. Pero alguien no los había olvidado. Incluso antes de que Ciro pensara en conquistar Babilonia, su Dios ya había hablado a través de un profeta. Así dice el Señor a su ungido, a Ciro. Sí, ungido. Esa era la palabra. El pueblo judío creía que Dios había separado a ese rey pagano, persa, extranjero, Ciro, para liberarlos. Y eso fue exactamente lo que sucedió. La entrada de Ciro en Babilonia fue más un susurro que un grito. No hubo una gran batalla. El pueblo abrió las puertas. Los soldados babilónicos bajaron las armas. Era como si todo hubiera sido preparado. Ciro caminó por las calles con respeto. No hubo destrucción, no hubo humillación. Y entonces llegó el decreto. Permitió a los judíos regresar a Jerusalén. Les dio recursos. Les devolvió los utensilios del templo que Nabucodonosor había robado, como diciendo: volved, reconstruid, adorad a vuestro Dios en paz. Aquello no era normal, no era político. Era algo más grande. Los judíos lo llamaron libertador. Pero Ciro solo seguía adelante, como quien obedece una voz que solo él oye con claridad. Y mientras Jerusalén renacía de sus cenizas, Ciro miraba más allá de las llanuras de Babilonia, hacia un imperio que necesitaba más que espadas. Necesitaba sabiduría. Con Babilonia ahora bajo su control, Ciro podía hacer lo que quisiera. Mandar, imponer, dominar. Pero hizo lo contrario. Se sentó con escribas, sacerdotes, mercaderes y ancianos de todos los rincones del imperio. Escuchó lo que tenían que decir, y allí, entre acentos diferentes y costumbres que parecían de otros mundos, nació algo raro.
un imperio donde las personas no tenían que abandonar quienes eran para vivir en paz. Ciro tenía una forma extraña de gobernar, extraña para los estándares de la época. En lugar de destruir a los dioses locales, los respetaba, les devolvía sus templos, permitía los rituales, restauraba los altares. Y eso no era teatro. Entendía que la fe de un pueblo es como la raíz de un árbol. Si se toca demasiado, todo se cae. Por eso prefería regarla. Fue entonces cuando surgió uno de los documentos más famosos de la historia antigua, el Cilindro de Ciro. En él, el rey no se llena de orgullo. Habla de justicia, libertad y reconstrucción. Escribe que cada pueblo puede volver a su tierra, adorar a sus dioses y reconstruir lo que se ha perdido. Es como si ese trozo de arcilla dijera: aquí nadie tiene que olvidar quién es para poder vivir. Esto hizo que incluso los vencidos se convirtieran en aliados. En lugar de miedo, Ciro inspiraba respeto. En lugar de rebeliones, recibía apoyo. El imperio crecía no solo con la fuerza de las espadas, sino con la fuerza de las ideas. Pero el mundo no se detiene. Mientras él tejía tratados y unía pueblos, en el este comenzaba a tomar forma un nuevo desafío. Una tierra de llanuras duras, donde los guerreros nómadas no se doblegaban ante nadie. Los citas, los masagetas, tribus que vivían fuera del alcance de los grandes imperios. A pesar de que su imperio se extendía como un tapiz bordado sobre 3 continentes, Ciro no descansaba. No era el tipo de rey que se sentaba en tronos de marfil, contando monedas o colgando medallas. Prefería el suelo batido, las reuniones bajo tiendas de campaña, las conversaciones. Hey, it's Ryan Reynolds here from Mint Mobile. Now, I was looking for fun ways to tell you that Mint's offer of unlimited premium wireless for $15 a month is back. So I thought it would be fun if we made $15 bills. But it turns out that's very illegal. So there goes my big idea for the commercial. Give it a try at mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 for 3 months, $90 for 6 months, or $180 for 12-month plan required. $15 per month equivalent. Taxes and fees extra. Initial plan term only. Greater than 50 gigabytes may slow when network is busy. See terms. Cara a cara con generales y campesinos. Su forma de gobernar mezclaba firmeza y sensibilidad, como si llevara una balanza invisible. En un plato, la espada; en el otro, la palabra adecuada en el momento adecuado. Cuando era necesario, era duro como una roca, pero sabía cuándo retroceder, cuándo escuchar, cuándo perdonar. Y eso, en aquella época, era casi un milagro. Donde otros emperadores ordenaban matar al menor signo de desobediencia, Ciro mandaba llamar para hablar, no por debilidad, sino por sabiduría. Sabía que el miedo obliga, pero el respeto construye. No escribía leyes solo para castigar, escribía para proteger a los más débiles, para garantizar que la justicia no tuviera dueño. Creó un sistema que mantenía organizadas las satrapías, como se llamaban las regiones del imperio, con gobernadores que rendían cuentas, pero tenían libertad para cuidar de su pueblo. Era como si viera el imperio no como un monstruo hambriento, sino como un cuerpo vivo, cada parte importante, cada una funcionando en armonía. Pero no todo se resolvía con diplomacia. A veces era necesario mostrar los dientes, y eso fue lo que comenzó a gestarse en los vientos del este. Pueblos nómadas, indomables, con ojos agudos y arcos a la espalda, comenzaron a moverse. No les importaban los tratados ni el oro. Vivían de lo que conquistaban y no se inclinaban ante ningún rey. Ciro, que ya había vencido a gigantes, ahora se enfrentaría a guerreros que no tenían palacios ni tronos, pero que poseían un coraje que hacía temblar la tierra. Y fue en ese terreno salvaje donde el destino lo llamó una vez más, de manera inesperada y fatal. Al otro lado del imperio, donde el sol amanece más seco y el viento sopla como una espada, vivían los masagetas. Guerreros del desierto, con la piel curtida por el tiempo, liderados por una mujer a la que muchos temían solo con oír su nombre, Tomiris. No llevaba corona,
pero era reina. Dominaba el arco, el caballo y el corazón de un pueblo que no se doblegaba ante nadie. Fue con este pueblo con el que Ciro se cruzó. La guerra comenzó como otras: reconocimiento, estrategias y avances. Pero pronto quedó claro que los masagetas no eran como los reinos anteriores. No tenían murallas que derribar ni ciudades que ocupar, eran el propio desierto en movimiento, y lo que es peor, estaban dispuestos a morir luchando. Ciro intentó un truco, dejó vino y comida en un campamento vacío como quien deja un cebo. El hijo de Tomiris cayó en la trampa, fue capturado, luego murió. Dicen que el dolor se convirtió en furia en los ojos de la reina. Ella juró venganza con palabras que cortaban más que una espada. Entonces llegó la gran batalla. No fue en una ciudad, sino en una llanura. No hubo gradas ni registros oficiales, solo tierra, sangre y gritos. Dicen que Ciro luchó como nunca. Su armadura estaba cubierta de polvo, su caballo jadeaba, su rostro estaba marcado por el tiempo, pero sus ojos seguían llenos de determinación. Sin embargo, esta vez el destino tenía otros planes. Rodeado, herido, Ciro cayó. Nadie sabe exactamente cómo. Algunos dicen que fue por una flecha, otros por una espada. Pero lo que importa es que allí, en medio del polvo rojo, cayó el rey que había liberado pueblos, unido imperios y cambiado leyes. El cuerpo fue rescatado por sus hombres. Y el alma, bueno, esa parecía haberse ido antes, en silencio, como quien sabe que ha cumplido con su deber. El cuerpo de Ciro fue llevado de vuelta en silencio, como si hasta los caballos comprendieran el peso de ese momento. No hubo celebraciones ni himnos de victoria. El hombre que había sido aclamado por multitudes ahora era acompañado por soldados enlutados, con los rostros cubiertos de polvo y la mirada perdida en la distancia. El camino de vuelta parecía más largo que todas las conquistas que había logrado. Cuando llegaron a Pasárgada, la ciudad que él mismo había mandado construir, el tiempo pareció detenerse. Allí estaba la tumba de piedra, sencilla, sin exageraciones, sin ostentación. Una caja de piedra con una inscripción que decía mucho más que cualquier estatua de oro. «Oh, hombre, yo soy Ciro, que fundó el imperio persa. No envidies esta tierra donde descanso». Y eso era todo. Tenía todo un imperio a sus pies, pero prefirió ser recordado como alguien que construyó, no como alguien que mandó. Su legado no estaba en las guerras, sino en los puentes que tendió entre los pueblos. Gente que nunca habría convivido en paz, ahora compartía el mismo mapa. No por miedo, sino por respeto. Pero lo más curioso de todo vino después. Entre los registros que quedaron, apareció un detalle que nadie esperaba. Profetas de un pueblo lejano ya habían pronunciado el nombre de Ciro, muchos años antes de que él naciera. Decían que Dios lo llamaría por su nombre, que lo usaría como herramienta de liberación. Y todo sucedió tal y como estaba escrito. ¿Cómo puede un rey pagano cumplir las promesas de un Dios que ni siquiera conocía? Es un misterio. Pero allí, entre las líneas de la historia, se puede percibir que Ciro era más que un rey. Era parte de algo más grande. Mientras el polvo del desierto se posaba sobre la tumba de Ciro, la vida seguía. Lejos de allí, entre las rocas y las colinas de Jerusalén, el pueblo judío caminaba con pasos firmes hacia algo que parecía imposible hacía pocos años: la reconstrucción del templo. Los martillos golpeaban, se cortaba madera, se apilaban piedras con cuidado. Pero cada golpe de esos hombres llevaba más que esfuerzo físico. Era memoria, era fe. Y en medio de ese polvo sagrado, el nombre de Ciro se susurraba con reverencia. No era judío, no seguía sus tradiciones, pero fue él quien abrió las puertas. Fue él quien ordenó devolver los objetos robados del templo, quien firmó el decreto que se convirtió en esperanza.
y eso se convirtió en una marca. Los profetas lo llamaban el ungido del Señor, como si hubiera sido puesto allí con un propósito, incluso sin entenderlo todo. Con el tiempo, el nombre de Ciro pasó a vivir más allá de los registros históricos. Se convirtió en un símbolo. Entre los persas era el rey justo, entre los judíos el libertador, entre los estudiosos una figura que rompió el patrón de los conquistadores de la época. Su forma de gobernar, equilibrando la espada y la compasión, se convirtió en un ejemplo poco común en un mundo gobernado por el miedo. Y lo más curioso, no dejó dinastías largas ni herederos gloriosos. Su hijo, Cambises, incluso intentó seguir sus pasos, pero el brillo de su padre era difícil de alcanzar. Lo que realmente quedó fue la historia, una de esas que resiste al tiempo, como una piedra que ni el viento puede borrar. Porque la grandeza de Ciro no estaba solo en las ciudades que conquistó o en las victorias que acumuló, estaba en el impacto que causó en los demás, en cómo cambió el curso de la vida de miles de personas sin levantar la voz, en cómo fue recordado por pueblos que ni siquiera hablaban su idioma. Y entonces, cuando el polvo de los siglos finalmente se asienta, lo que queda de Ciro no es solo el rastro de un imperio, es el silencio después del trueno. Es esa sensación de que, incluso después del final, él todavía camina entre las páginas de la historia, no como un rey lejano, sino como alguien que nos mira a los ojos y nos pregunta, ¿y tú, qué vas a hacer con el poder que tienes en tus manos? Porque, en el fondo, Ciro nos enseña algo sencillo pero poco común, que la verdadera fuerza no está en la opresión, sino en el equilibrio, que un gobernante no necesita destruir para ser respetado, que es posible ganar batallas sin matar el espíritu del otro. Demostró que escuchar es más poderoso que mandar callar, que respetar el camino del otro no borra el nuestro, sino que lo fortalece. Nos enseña que la fe puede traspasar fronteras y que incluso un rey que no conocía al Dios de Israel puede ser utilizado como instrumento de liberación. Esto nos hace pensar, ¿no? ¿Cuántas veces aparece algo o alguien en nuestro camino sin sentido, pero al final revela un propósito mayor? A veces, lo improbable es precisamente lo que Dios elige para cumplir un plan. E incluso ante la muerte, Ciro no intentó engrandecerse, no quiso pirámides ni esculturas gigantes. Solo quiso descansar en la tierra que amaba, con unas sencillas palabras grabadas en la piedra, como si dijera, no me veáis como un dios. Mirad lo que he construido con justicia. Su historia no es solo sobre conquistas, es sobre propósito, sobre el valor de hacer las cosas de manera diferente, sobre ver lejos incluso cuando el mundo insiste en mirar de cerca. Y tal vez, solo tal vez, eso es lo que falta hoy en día. Alguien que sin saberlo todo decida actuar con verdad, con justicia y con el corazón, como lo hizo Ciro, como también podemos hacerlo nosotros. Si te ha gustado la historia de Ciro y quieres seguir leyendo otras historias de fe y superación, no olvides darle a me gusta a este vídeo y compartirlo con tus seres queridos. Y por supuesto, suscríbete al canal para no perderte ningún contenido nuevo. Juntos exploraremos más lecciones poderosas de la Biblia.